busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero versos 1 y 2 únicamente. Jeremías capítulo 23. Y dice así la palabra: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. De nuevo la aclaración. Jeremías está trayendo una palabra en contra de los líderes, y aquí tenemos que saber o entender que Dios llama pastores a los líderes políticos. Los reyes eran una especie de pastores, pero también eran pastores los líderes religiosos, así como en el tiempo de Jesús tenían a los escribas, los fariseos, todos los que enseñaban a guardar la ley. Así que esta palabra de pastores se ocupa para liderazgo y se aplica entonces en el tiempo de Israel, se aplica a los reyes, se aplica a los gobernantes y se aplica también a los líderes religiosos. Ahora, en este punto, Jeremías es levantado para poder confrontar a los líderes que están actuando mal y que particularmente están dirigiendo al pueblo, a pesar de que están en el pecado, lo están dirigiendo hacia un estilo de vida de comodidad. No los están confrontando, no los están corrigiendo, sino que por el contrario, ellos buscando su propio beneficio, a ellos no les ha importado que el pueblo sufra, que el pueblo perezca, que el pueblo incluso sea dispersado. Esto nos habla de abuso de autoridad, de pastores, hablando de una aplicación práctica en este tiempo. Esto nos habla de pastores a los que no les importan las almas de las personas, sino que les importa únicamente su dinero, su bienestar económico, y no les importa dañar a la gente, herir a la gente, lastimarlas. No les importa el no cumplir con su responsabilidad de cuidar las ovejas. Dios dice que Él habla con los pastores que apacientan su pueblo. O sea que Dios considera a cada uno de aquellos que ha venido a una relación con Él, su pueblo. Pero Dios ha delegado a los pastores el cuidado de su pueblo. Y a aquellos que no lo hagan bien, Dios les advierte que traerá juicio porque han sido irresponsables y no han cuidado a las ovejas. Por eso el Señor termina diciendo en el verso 2: yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Así que hay que saber que Dios traerá juicio sobre los malos pastores. Han habido un montón y siguen habiendo y habrán, y esto es algo que ha existido todo el tiempo. Siempre han habido malos líderes, siempre ha habido gente perversa, interesada en sus finanzas, siempre han habido líderes hipócritas, siempre ha habido gente usada por el diablo y siempre han habido ministros de Satanás disfrazados como ministros de justicia. El apóstol Pablo toca este aspecto diciendo que el diablo mismo se disfraza como ángel de luz y sus ministros también se disfrazan para poder aparentar, ¿verdad?, ser ministros de Dios. Verso 3: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Estos dos versos nos muestran que Dios, habiendo observado la irresponsabilidad de los líderes, Él toma la iniciativa de cuidar a su pueblo. Porque cualquiera podría decir, estamos mal entonces. Porque si los hombres que Dios ha puesto a cargo de las iglesias, de los ministerios, no están cumpliendo con su responsabilidad,
son pastores malvados, son gente codiciosa, gente llena de avaricia, gente egoísta, entonces las ovejas están desprotegidas. Y el enfoque es, no, Dios va a cuidar a sus ovejas. Dios va a cuidar a aquellos que realmente le temen y esperan en Él. O sea, Dios está usando a los pastores para poder alimentar, cuidar, edificar a su pueblo. Pero cuando los pastores o los líderes fallan, Dios puede guiar directamente a su pueblo. De hecho, hay lugares donde no hay iglesias. Hay lugares actualmente donde la gente no tiene la libertad de poder congregarse y de poder perseverar en la fe como nosotros lo hacemos. Y Dios ahí se manifiesta de una manera diferente, ministra a la gente de una manera directa, de una manera personal, y esto es lo que vemos aquí. Dios toma la iniciativa de cuidar sus ovejas, pero también Él dice que Él va a poner sobre ellas pastores que las apacienten. Dios siempre quiere usar personas, porque eso es algo más cercano, eso es algo más visible y como más fácil de seguir para las personas. Verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Dios hizo varios pactos en el Antiguo Testamento con diferentes personas, y uno de estos pactos es el pacto con David. Y a David Dios le juró, le prometió que de su descendencia levantaría un rey y que su reinado sería eterno, sería para siempre. Y esa es una referencia profética hacia el reinado del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesús es el hijo de David? Entonces es una referencia profética que Dios había de levantar renuevo. Vea la frase, vienen días en que levantaré a David renuevo, es decir, voy a levantar de la descendencia de David un retoño. Es una forma figurada, es una forma simbólica de decir, voy a causar que un hijo de David sea establecido como rey. Una interpretación errónea de este pasaje ha causado que por ahí surja una congregación evangélica que dice que Dios va a resucitar a David para que David sea rey. Así que le han puesto como nombre la congregación de David o algo por el estilo, y están esperando que David sea el rey eterno y para siempre. Pero en realidad esa es una interpretación errónea. La verdad es que está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y en el verso 6 dice que en sus días, en los días de este rey que va a reinar con justicia, con juicio en la tierra, dice que en esos días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Ahora, esto es una referencia al tiempo en que esto se va a cumplir, y esto será con la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. Dios va a librar a Israel, que está a punto de ser destruido. El Señor va a establecer el milenio sobre la tierra, donde Él va a reinar 1000 años. Y en ese tiempo es que Israel va a ser salvo, Judá va a ser salvo y van a habitar confiados. Y dice que el nombre con el cual llamarán al descendiente de David será Jehová, justicia nuestra. Jehová Sidkenu. Esto nos habla acerca de la relación con Dios restaurada a través del perdón por causa de la sangre de Jesucristo que fue derramada. Esto nos habla de la comunión que de nuevo el pueblo de Israel va a disfrutar. Usted tiene que entender esto. Como iglesia nosotros somos ahora Ahora Israel, la descendencia de Abraham, tiene un pacto, tiene una promesa, pero ellos tienen que recibir a Jesús como Mesías para poder ser parte de la iglesia, porque la Biblia dice que no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es de corazón. Pablo dice que la circuncisión no vale nada, la que es en lo externo, sino la circuncisión del corazón. Y la palabra de Dios nos muestra que Jesús mismo les dijo a los fariseos, que se creían descendientes de Abraham, que si ellos no creían que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él era la puerta, el camino, la verdad, Emmanuel, si ellos no creían que Él era el Mesías, les dijo, en vuestros pecados moriréis. Los judíos necesitan reconocer a Jesús como Señor para ser salvos. Los judíos no van a ser salvos solo por ser judíos. Tienen que creer en el Señor.
Eso significa, como el apóstol Pablo dijo, que él tenía dolor en su corazón por los parientes en su carne. Eso significa que todo judío que muere sin su fe puesta en Cristo está condenado. Jesús dijo esto a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. ¿Ustedes creen, les dijo, que aquellos a los que les cayó la torre eran más pecadores que todos ustedes? ¿Ustedes creen que aquellos con los que fue mezclada la sangre con sacrificios de animales eran más pecadores que ustedes? Antes les digo que no, dijo el Señor. Si ustedes no creen, si no se arrepienten, van a morir igualmente. Entonces es importante entender que la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo adquirido con la sangre del Señor Jesucristo. Pero Dios va a restaurar a Israel después de la gran tribulación. Pero eso no significa todo Israel, sino que el Israel que esté vivo en ese tiempo. Hay una palabra profética en Romanos que dice que de Sión vendrá el libertador, y entonces todo Israel será salvo. Pues sí, pero todos los judíos que están muriendo ahorita, mañana, pasado mañana, y los que se sigan muriendo sin Cristo, están muriendo sin esperanza, están muriendo condenados. Pero en la gran tribulación ellos van a ser guardados. Y cuando el Señor aparezca, Él va a librar a esa generación que esté viva, y ese Israel es el que va a ser salvo. Ese Israel es el que va a alcanzar la misericordia de Dios de poder entrar en el milenio. Y con ellos es que se va a cumplir esa frase: en sus días será salvo Judá. O sea, en los días de este renuevo de David, no antes. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Verso 7. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ya hemos cubierto esta declaración que Dios ha hecho en este mismo libro, donde Él señala que generalmente nosotros mismos estamos enfocados en que Dios sacó a Israel de Egipto, y como que eso se nos queda clavado, y estamos ahí recordando que Dios sacó a Israel de Egipto, y que Dios destruyó el ejército de Faraón, y que Dios abrió el mar rojo, y que Dios lo llevó por el desierto. Pero Dios está diciendo, y esta es la segunda vez en el mismo libro, que Dios está diciendo de que más adelante se va a recordar que Dios, el Dios de Israel, no solamente extendió su mano poderosa para sacar a Israel de la nación de Egipto, sino que también se va a declarar, se va a recordar que Jehová Dios, el Dios de Israel, sacó a la descendencia de Israel de Babilonia. Y esto es algo que nosotros, incluso cuando oramos o cuando pensamos en la historia de Israel, no mucho nos enfocamos, porque como que nos perdimos con los profetas. Pero es importante entender: Dios sacó a Israel de Egipto. Se establece el reino. El reino fue dividido y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero luego Dios los volvió a sacar de Babilonia y lo volvió a reunir, o lo volvió a llevar a su tierra, y hasta el día de hoy allá están, en la tierra que Dios le prometió a Abraham, que sería la descendencia, que sería la herencia para su descendencia. ¿Alguien me entendió? Amén. Entonces tenemos que saber que dentro de lo histórico, el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, pero con Ciro comienza un proceso de restauración. Ciro, un rey persa a quien Dios llama mi siervo, él da la orden de que se comience a reconstruir la ciudad, y él aporta, o él apoya para que se dé la reconstrucción de Jerusalén, y los judíos pueden volver posteriormente a su tierra. Así que vemos acá que Dios sacó a Israel de Egipto, pero después también lo recogió desde Babilonia, y vemos que esto históricamente, que en ese punto estaba declarado para el futuro, nosotros podemos verlo hacia atrás como pasado. Ahora ya es histórico. Cuando Jeremías lo escribe es profético, pero ahora que nosotros estamos en esta época, miramos hacia atrás, ahora es histórico. Verso 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Estas son palabras que salen de la boca del profeta. Recuerde que en el libro vamos viendo la revelación que Dios le da al profeta,
las palabras que Dios pone en la boca del profeta, la revelación que Dios le da al profeta de las palabras que el pueblo le va a responder, pero también están las palabras que salen de la boca del profeta. Amén. Y hay que separarlas. En el libro se registran las palabras de Dios, las palabras del profeta y las palabras del pueblo. Dios le revela al profeta lo que tiene que hablar de parte de él. Dios le revela al profeta lo que el pueblo le va a contestar, en algunos casos, ¿verdad? Y el profeta inserta sus propias palabras. Entonces, en este verso, es el profeta el que se está expresando por causa de la revelación y dice, por causa de los profetas, mi corazón está quebrantado. O sea, él ha sido impactado de tal manera. El profeta se ha identificado con lo que está sucediendo y entonces se describe a sí mismo diciendo, mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, estoy como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Por qué? Verso 10. Jeremías está muy consciente del pecado que hay en medio del pueblo. Yo creo que si usted tiene los ojos espirituales abiertos, tiene que estar consciente que la iglesia presente, la iglesia moderna, la iglesia del presente, está en una condición terrible, o al menos lo que se llama iglesia, hasta el punto que mucha gente no quiere saber nada de iglesias, porque hay demasiada corrupción, inmoralidad, maldad dentro de todo lo que se conoce como iglesia. Aunque sabemos que al final Dios trata con un remanente, pero ahorita está creciendo el trigo y la cizaña juntamente, y la gente piensa que la cizaña también es parte del pueblo de Dios, pero en realidad son parte de los estorbos que el diablo levanta. Ahora vean el verso 10, el profeta dice por qué es que él está como ebrio. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Ahora es Dios poniendo la palabra en la boca del profeta. Y Dios trae una advertencia seria de juicio contra los profetas malvados. Dios establece que hay un tiempo para el castigo. Mire, hay mucha gente que ha tropezado porque pastores los han defraudado. Hay mucha gente que ha tropezado porque líderes les han hecho daño en su desarrollo espiritual, en su vida. Los han defraudado de muchas maneras. Y Dios dice, yo voy a traer el mal sobre ellos en el año de su castigo. O sea que Dios establece que hay un tiempo para poder castigar a los líderes malos. Todos los capítulos anteriores prácticamente, a excepción de las instrucciones dadas al rey, han sido enfocadas en el pueblo, la conducta del pueblo, confrontar al pueblo sobre la idolatría, confrontar al pueblo sobre su maldad, su pecado. Pero ahora el enfoque es sobre los líderes, sobre los profetas, sobre los pastores malvados. Entonces Dios establece que Él va a traer un juicio y dice que van a ser lanzados, van a ser metidos en resbaladeros, en oscuridad, van a ser empujados y van a caer porque Él se va a encargar de traer el mal sobre ellos. Luego, esto también tiene entonces una aplicación profética. Jeremías está hablando de lo que está sucediendo en su tiempo. Y Dios les advierte que viene el juicio, viene el castigo de parte de Dios. Y sucedió en su tiempo. Hubieron profetas falsos en el tiempo de Jeremías que murieron. Fueron juzgados, Dios los cortó, Dios los castigó. Hubieron sacerdotes removidos del sacerdocio. Su descendencia, que se suponía que tenía el derecho de recibir por herencia el sacerdocio, perdieron el sacerdocio. Pero proféticamente, esto nos habla de todo lo que está sucediendo también actualmente. Porque Dios va a juzgar a los malos líderes, Dios va a juzgar a aquellos que se han aprovechado del pueblo de Dios por cuestiones de dinero o que han cometido abusos de autoridad. Dios da algunos detalles de esto a continuación. Verso 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal
Mire cómo era posible que eran profetas de Jehová, pero profetizaban en nombre de Baal. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. De una manera resumida podemos establecer que el pecado que Dios señala es el pecado sexual, injusticias y depravaciones también sexuales. Hay que entender el pecado sexual separado de las depravaciones sexuales, porque Dios habla acerca de que el pueblo y los líderes vinieron a tener tal estilo de vida que eran como Sodoma y Gomorra. Y uno podría pensar, ¿verdad?, de que es imposible que alguien que está representando a Dios o que conoce la ley de Dios pueda perderse, pero a lo largo de la historia bíblica nos muestra que muchos se han desviado, muchos se han apartado. Y por eso el apóstol Pablo, incluso haciendo una aplicación que es válida hasta el día de hoy, dice: yo me temo, dice, y le escribe esto a los corintios, que así como la serpiente con su astucia pudo extraviar a Eva, pudo engañar a Eva, pudo confundirla, también ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es una realidad que se está viviendo actualmente. La apostasía prácticamente es desviarse de la verdad por causa del engaño, falsa doctrina, por causa de tantas mentiras que se están predicando desde los púlpitos, a través de tantos ministerios actualmente. Y por eso, mis hermanos, es tan importante escudriñar la palabra, porque la palabra es el ancla. No son las revelaciones de un hombre, no son las enseñanzas de un hombre, es la Biblia el ancla. Y por eso es tan importante tener la actitud de los creyentes de Berea. Y por eso es tan importante que usted traiga Biblia, la lea, la subraye, la marque, ponga textos a la par de ella, que estén conectados para poder hacer como más fácil su crecimiento espiritual. Porque de esa manera usted puede ser un poco más diligente y hacer un poco más fácil su crecimiento o sus estudios. Hay gente que a mí me dice: mire, pastor, las notas que tomé tal día me sirvieron para escribir este mensaje. De las notas que tomé aquel día, Dios me habló sobre esto y esto. Porque Dios va a tratar de una manera personal con usted. Dios, por su espíritu, lo va a guiar a toda verdad. Si usted tiene hambre, Dios lo va a saciar. Entonces, por eso es que es bien importante tener esa actitud de amar la palabra, estar atento a la palabra, meditar en la palabra y estar anclados en la palabra de Dios, porque hay muchos líderes, y aunque sean famosos o influyentes, que no están exentos de desviarse y de causar tropiezos en el pueblo. Así que vemos acá que Dios señala adulterios, Dios señala mentiras, y Dios señala injusticias, porque dice: fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ahí viene la referencia a la homosexualidad. Ahí viene la referencia al pecado, a la corrupción, a las desviaciones que este pueblo tenía. Verso 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Ahora, Dios habla directamente, habla de su juicio con un poco más de detalle, y dice que Él está en contra de aquellos profetas y les va a hacer comer amargura, los va a hacer sufrir, va a traer padecimiento sobre ellos, les va a hacer beber agua de hiel, dice. ¿Por qué? Porque ahora Dios está señalando la hipocresía. Dios va a juzgar a los falsos líderes. Dios va a juzgar a todos los líderes religiosos, todos los líderes espirituales, y particularmente Dios señala aquí otro pecado: el pecado de la hipocresía. Recuerden que Jesús confrontó a los fariseos por su hipocresía. Y yo creo que los más grandes hipócritas podemos ser nosotros, que conocemos la palabra, que conocemos la voluntad de Dios, que conocemos el plan de Dios, porque
la hipocresía en el mundo se puede dar en ciertos niveles, en el nivel de los negocios, de la amistad, de relaciones de negocios, pero la verdadera hipocresía es algo espiritual. La verdadera hipocresía es saber o predicar algo y vivir de una manera diferente. La verdadera hipocresía es ponerle cargas a la gente para que vivan de esta manera y el que está predicando no lo hace. Y eso fue lo que Jesús señaló de los fariseos. Les dijo, ustedes ponen carga sobre la gente y ustedes no la tocan ni con un dedo. Entonces la verdadera hipocresía yo creo que se puede dar solamente conectados con el ambiente espiritual. No sería lo más correcto decir conectados con la religión, porque al final las religiones son vanas y las religiones son esquemas humanos creados por el hombre para agradar a Dios. Pero la verdadera hipocresía se puede cometer únicamente por los líderes espirituales del pueblo de Dios, porque conocen a Dios, conocen la ley de Dios, y aunque conocen a Dios y la ley de Dios, están actuando de una manera diferente. ¿Alguien me comprende? Entonces la verdadera hipocresía es conocer la palabra de Dios y hacer lo contrario, exigir que otros obedezcan la palabra, pero el que está poniendo esa carga o esa presión no está sometiéndose a ese mandamiento. Como me decía un hermano, pastor, yo me crié en una iglesia donde el pastor nos condenaba y decía que aquellos que teníamos televisor éramos hijos del diablo. Aquí hay un hermano y dice que el pastor los condenaba y les decía, ustedes son unos pecadores mundanos, ¿qué hacen con esa caja del diablo? Porque como Gigi Ávila durante un tiempo predicó en contra del cajón del diablo, pero luego él ocupó el cajón del diablo para predicar el mensaje de Dios. Pero él me decía, ¿y va a creer que al pastor lo vamos encontrando un día con tremendo televisor en su casa? Eso es hipocresía. Es hipocresía cuando usted le exige a otros que se comporten, que hablen, que se vistan, que actúen de esta o de esta otra manera, y usted no lo hace. Es hipocresía porque hay un fingimiento, cuando hay una actitud de apariencia. Así que Dios señala que Él está en contra de los profetas porque son hipócritas, tienen una apariencia de piedad. Y el apóstol Pablo también nos advierte acerca de esto, y el apóstol Pedro con respecto ya a lo que es los líderes dentro de la iglesia. Así que el pecado que Dios señala de una manera directa, aparte de los pecados sexuales, las injusticias y las depravaciones, ahora es el pecado de la hipocresía. Verso 16, capítulo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mire si no eran perversos estos en pecado. Sabían que el pueblo estaba desobedeciendo a Dios. Sabían que estaban caminando abiertamente en los caminos que no agradaban a Dios, pero ellos, por el enfoque económico, por su propio bienestar, ellos no querían dañar al pueblo, sino que lo engañaban, les daban falsas esperanzas. Entonces podemos ver que una forma de identificar a los falsos profetas es por medio de las falsas esperanzas. Un falso profeta sería aquel que puede estar hablando bendición de Jehová, puede estar hablando el favor de Dios, puede estar hablando la gracia de Dios sobre la vida de una persona que está caminando desordenadamente. Porque en lugar de corregirlo, confrontarlo con su pecado, amonestarlo o llamarlo al arrepentimiento, lo que está haciendo es hablando bendiciones. Está proclamando bendiciones, está proclamando el favor de Dios. Así que una forma de identificar a un falso profeta es aquel que da esperanzas vanas a alguien que está caminando en desobediencia. Aquel que le habla paz al pecador. Verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. El hombre anda desordenadamente, el hombre anda en pecado, pero su pastor le dice, Dios lo va a seguir bendiciendo, hermano. Tenga confianza, 2016 va a ser su año, hermano, ya va a ver. Y sabe que el hombre anda en pecado. ¿Alguien me está oyendo? Ah, bueno, gracias.
Un falso profeta es alguien que se atreve a hablar en representación de Dios al pecador y le habla bendiciones. No lo confronta. No le dice, mire hermano, arrepiéntase porque he sabido, porque me he dado cuenta. No lo confronta. Lo que le habla es la bendición de Dios sobre su vida, hermano. Siga trayendo más finanzas, hermano. Ya va a ver que Dios lo va a seguir usando, hermano. Entonces, le hablan paz, le hablan bendición, le dan vanas esperanzas, y lo que viene es juicio sobre esa persona. Y se supone que el profeta debería de advertírselo. Pero el problema es de que cuando, por ejemplo, a nivel contemporáneo, la predicación de los pastores se enfoca en la confrontación y el señalamiento de la conducta, eso no agrada. Y entonces el pastor se corre el riesgo de que las ovejas se ofendan. El pastor se corre el riesgo de que las ovejas se vayan. El pastor se corre el riesgo de que las ovejas comiencen a guardar la distancia. Y entonces no se predica sobre arrepentirse, sobre el carácter, sobre la vida que a Dios le agrada. Ahora, vea que el verso 16 tiene una orden de parte de Dios. Dios ordena, no escuchen a los profetas. No escuchen las palabras de esos profetas que los alimentan con vanas esperanzas. Y entonces, ¿a quién hay que escuchar? Si los pastores están predicando mal, si los pastores están hablando bendición, paz, prosperidad, si los pastores en lugar de pastorear más bien son motivadores, si los pastores nada más están dándole a la gente ánimo para seguir adelante, esperando lo mejor de Dios, sin consagración y sin llevar la cruz y sin negarse a sí mismo, entonces ¿a quién hay que escuchar? Si los pastores no tienen un mensaje, como el apóstol Pablo lo planteó en cuanto a su propio ministerio, él dijo, no he rehuido predicarles todo el consejo de Dios, dijo. Mire, Pablo predicó y ministró sanidad, usó la autoridad, habló acerca de finanzas, habló del sexo en el matrimonio. Pablo habló acerca del cielo, glorificación del cuerpo, los ángeles, los dones. ¿De qué no habló Pablo, hermano? Pablo no se enfocó en una sola cosa. Pablo enseñó la doctrina que hasta el día de hoy viene a ser la doctrina que está sosteniendo a la iglesia, porque recuerde que el apóstol Pablo escribió la mayor parte de las cartas que hasta el día de hoy se ocupan como doctrina. ¿Alguien dice amén? Entonces Pablo enfocó todo el consejo de Dios. Pablo no se enfocó solo en la música, no se enfocó solo en el dinero, solo en los dones. Pablo predicó sobre todo. Y Pablo mismo dijo que la escritura es útil para redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Entonces se necesita todo el consejo de la palabra de Dios, y por eso es necesario permanecer en la palabra. Entonces, si tenemos una pregunta, porque Dios les ordenó no escuchar a los profetas, y entonces ¿a quién podían escuchar? Porque si los profetas están hablando bendiciones sobre un pueblo en pecado, eso es, hermano, similar, haciendo una aplicación en otra dirección con nosotros como nación, de los profetas que han hablado de bendiciones sobre el país. Hace 4 años, 5 años, 6 años, algunos profetas hablaron bendiciones. Profetas hablaron de un avivamiento en medio de las pandillas, y que El Salvador iba a ser conocido ya no por los pandilleros, sino que porque de aquí iban a salir tremendos predicadores, y que Dios iba a bendecir al país y que iba a haber una gran prosperidad. Algunas profecías de estas se remontan 10 años hacia atrás, hablando bendición sobre ¿qué? Sobre una nación idólatra, sobre una nación llena de pecadores. Y Dios no va a bendecir el pecado. ¿Alguien dice amén? Entonces no se puede hablar de bendición sobre el pecado. Pero eso es lo que hacen los falsos profetas. Hablan paz, hablan bendición, hablan favor de Dios. En lugar de llamar al pueblo al arrepentimiento, declaran la bendición. Yo decreto cielos abiertos sobre la ciudad de San Salvador. Yo ato las potestades en El Salvador. Y ahí andan hablando acerca de grandes cosas que no suceden, porque sencillamente Dios nos los ha enviado a hablar la palabra. Entonces Dios en el verso 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dios les pregunta por medio del profeta Jeremías, ¿quién de ustedes ha estado en mi presencia? ¿Quién de ustedes me ha oído a mí hablar para que ahora se levanten en mi nombre, diciendo así dice Jehová, tendréis paz? Porque recuerde que Jeremías estaba hablando juicio,
Jeremías estaba anticipándoles que el rey de Babilonia iba a venir y los iba a llevar cautivos. Y que lo mejor que podían hacer era entregarse antes de que llegara y los cautivaran o los mataran. Entonces Jeremías está hablando juicio, castigo, destrucción, pero los profetas falsos estaban hablando bendición, prosperidad, paz, el favor de Dios. Entonces aquí es donde viene una separación bajo las circunstancias que ellos mismos conocen de la condición espiritual del pueblo. No es posible que se hable bendición sobre la desobediencia. No se puede proclamar bendición sobre el pecado. Usted no puede bendecir a sus hijos si sus hijos están caminando en desobediencia y no están caminando en el temor de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Usted puede ser muy espiritual, usted puede conocer mucho la palabra, pero como ejemplo, si sus hijos están hablando mal, están obrando mal, usted no los puede bendecir y decretar bendición, porque ellos están haciendo una siembra espiritual. De igual manera, yo no puedo bendecirlo si usted está caminando en pecado, si hay cosas secretas que usted está haciendo, hay cosas ocultas. Yo no puedo decretar bendición sobre su vida. ¿Me están entendiendo? Usted acarrea la bendición sobre su vida. Usted atrae la maldición sobre su vida. La Biblia dice que la maldición nunca llega sin causa. Hay que averiguar por qué me ha llegado la maldición. ¿Por qué estoy como estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Amén. Necesitamos examinar nuestra vida. No es un asunto solo de hablar la palabra. No es un asunto solo de ser miembro de la iglesia. Es un asunto de tener comunión con Dios. Verso 18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? Ahora yo pienso, como una aplicación muy particular, si a usted le cuesta, voy a atropellar a algunos esta noche, si a usted le cuesta estar atento a mis palabras, las cuales oye con claridad, por causa de la amplificación del sonido, y le cuesta estar atento, y se pierde mientras yo hago la exposición de la palabra, si a usted le cuesta estar atento cuando los pastores vienen y predican la palabra, y usted pierde la atención, se va divagando y se fue por otro lado, de repente perdió el hilo, ya nunca lo encontró y se fue del culto y usted el hilo ya no lo oyó, se fue sin el hilo. Solo supo por dónde comenzó la predicación, pero no saben qué terminó ni para dónde iba. Si a usted le cuesta prestar atención a alguien a quien mira y a quien oye con claridad, ¿cómo usted va a poder prestarle atención a Dios que no mira y a quien no puede escuchar con claridad? La Biblia lo pone de otra manera, hablando, usando la misma similitud. ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano a quien ve? ¿Amén? Pero es fácil decir, yo amo a Dios. Ahora entonces, la aplicación aquí es que el Señor dice de que no hay ninguno de estos profetas que ha estado en su presencia. Ninguno de estos profetas ha estado en el lugar secreto. Ninguno de estos profetas ha visto y oído la palabra. Mire, la palabra de Dios se puede ver y oír, porque como es algo espiritual, Dios la revela y le da entendimiento a usted de la palabra. Pero para eso usted tiene que conectarse con Dios. Y eso no se da siempre que usted viene a la iglesia. Es como la adoración. Puede hacer que usted no se conecte siempre que estamos en la adoración. Entonces lo mismo sucede con la palabra. No siempre la palabra es recibida en su corazón por diferentes razones. Y de hecho tenemos un enemigo que va a tratar de estorbarnos en esto. Pero Dios les prohíbe entonces que escuchen a estos profetas. Les dice que no los escuchen. Y entonces surge la pregunta de que si no escuchamos a los pastores, a los predicadores que están hablando de bendiciones y de favor, a pesar del pecado del pueblo, a pesar del pecado de la nación, y entonces ¿a quién hay que escuchar? Hay que buscar escuchar directamente a Dios. El Salmo 91 habla acerca de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y lo que eso significa en la versión inglesa es estar en el lugar secreto, es entrar en la presencia de Dios. Así que el reto en este punto es usted y yo tenemos que buscar escuchar la voz de Dios. Amén. Yo tengo que procurar buscar la voz de Dios para poder hablarle a usted, para poder enseñarle la palabra. Pero luego que usted oye la palabra, y esto solamente viene a ser como una guía,
como una orientación de por dónde enfocarse. Usted necesita que el Espíritu Santo le enseñe, porque Él es el verdadero maestro. Él es el que puede guiarlo hacia toda verdad. Yo no puedo darme a entender muchas veces, yo me quedo corto, pero el Espíritu Santo le puede dar entendimiento, definitivamente. Pero usted tiene que estar atento a la palabra. Esto es algo personal, esto es algo espiritual. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Dios sabe cuando alguien ha estado con Él. Aleluya. Y lo vuelve a enfocar más adelantito. Verso 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Gócese por eso, hermano. Si usted no está en el grupo de los malos, gócese que el juicio viene sobre los malos. Ahora, si usted está en el grupo de los malos, mejor póngase triste, arrepiéntase y escápese. Amén. Dice que la tempestad está preparada sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Vea, Dios siempre está hablándole al profeta con un enfoque hacia el futuro. Más adelante lo van a entender. Más adelante van a saber lo que yo voy a hacer y cómo se cumplen mis palabras, dice el Señor. Verso 21. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Mire, Dios nos enseña, Dios nos instruye a través de la palabra, que es el ancla, que la palabra profética tiene que juzgarse. Dios no lo va a dirigir a usted a través de una palabra profética de una tercera persona. Dios quiere guiarlo a usted por su espíritu. Ahora, Dios puede confirmar a través de una palabra profética lo que Dios ha puesto en su corazón, pero Dios no lo va a guiar a usted a través de una tercera persona. No es así la manera en que Dios se manifiesta. Y por eso es que hay que tener cuidado con la gente que dice, es que Dios me ha dicho, es que Dios me dijo. ¿Sabe que una de las últimas noticias que está en el portal Noticia Cristiana es que hay una mujer lesbiana que dice, el Espíritu Santo me guió a mi pareja homosexual? Entonces eso se ocupa ahora como pantalla. Dios me dijo, así dice el Señor. Y esto es lo que Dios está reprendiendo por medio del profeta Jeremías. Porque en su tiempo esto llegó a ser algo tan común. Verso 22, Dios quiere llevarnos de nuevo a que de una manera personal cada uno procure la comunión con el Señor. Amén. Así que veamos lo que dice el verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miren lo que Dios está diciendo. Si ellos realmente hubieran estado en mi presencia, yo les habría revelado su maldad. Yo les revelaría a ellos los juicios que tengo preparados para ellos. Les revelaría que yo tendría de ellos misericordia si cambian. Pero como no han estado en mi presencia, ellos no conocen mi palabra. Y tristemente, hermano, eso está sucediendo actualmente. Un montón de pastores que no son pastores, un montón de líderes religiosos que no deberían de estar guiando gente, porque como dijo el Señor Jesús en su tiempo, son ciegos guiando ciegos. Y mucha gente está contenta así. Ahora, recuerde que este estudio que estamos teniendo no tiene una aplicación únicamente con la iglesia local. Recuerde que esto se está grabando y hay una serie que está en YouTube. Así que mucha gente puede escuchar la amonestación y meditar en que lo que está sucediendo actualmente, Dios se lo reveló al profeta Jeremías. Y esto lo puede hacer pensar, lo puede hacer recapacitar con respecto a, ¿estoy siguiendo a un ciego que me está guiando? ¿Estoy yo siendo y actuando como un ciego y estoy dejando que otro ciego me guíe? ¿No estoy yo buscando la comunión con Dios? ¿No estoy yo dependiendo de la palabra de Dios, sino que estoy dependiendo de la palabra de este hombre? Estoy considerando que la palabra del pastor, del predicador, por causa de su fama, de su renombre, de su influencia, del tamaño de la iglesia, sea el que decida mi eternidad. Entonces considere de que esto no tiene un enfoque únicamente local. Ahora, lo que vemos aquí es que un verdadero profeta está interesado en hacer volver al pueblo de Dios de su mal camino. Amén. ¿Qué significa eso? Que el verdadero profeta, hermano, va a actuar como un padre que mira que sus hijos están actuando mal,
los va a corregir aunque los hijos se molesten. ¿Por qué? Porque el padre quiere que al hijo le vaya bien. Alguien que diga amén. Y nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, por eso los corregimos, los regañamos, insistimos. Y a veces ellos se ponen tercos, se ponen que no quieren cambiar, que no quieren oír. Y al final les va mal de tanta terquedad. Pues lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Dios nos advierte, nos amonesta, nos estorba. Dios obra de muchas maneras tratando de apartarnos del mal camino. Y Dios usa a los verdaderos ministros para que prediquen la palabra que nos duele, para que nos toquen la llaga, para que señalen el área que tenemos que cambiar. Pero desgraciadamente lo que hacemos en nuestra naturaleza humana es ofendernos en lugar de arrepentirnos. Amén. Porque no es agradable que le señalen a uno sus pecados. ¿Recuerdan ustedes, verdad, esa ocasión que les he mencionado del pastor orando por mí? Padre, yo te ruego que trates con este hombre, quítale todo el orgullo que tiene encima. Y yo, hey hermano, ¿y por qué está orando así? Y cuando yo pensé de esa manera, sí, tiene que seguir orando, estoy orgulloso. Ayúdame, Señor, perdóname, Padre. Alguien tiene que decirle a usted sus verdades. Amén. Para que usted cambie. Pero es un ministerio bien duro. Porque hay que ir a confrontar a la gente y decirle, mire hermano, usted es un sinvergüenza. Y eso es desagradable, hermano. Usted es un irresponsable. Usted, hermano, es un imprudente. 18 años de aguantarla. Eso es duro, hermano. Ya están pensando en otra gente, ¿verdad? ¿Por qué no piensan en ustedes? Un profeta está interesado en hacer volver al pueblo de Dios hacia Dios. El conocimiento que Dios le revela al profeta, y entienda que Dios va a usar al pastor con revelación para poder tomar decisiones en muchas ocasiones, para poder apartar al pueblo del pecado. Dios quiere que ese conocimiento revelado sea usado para reprender al pueblo, para amonestar al pueblo y para corregirlo. ¿Para qué? Para que el pueblo se encamine hacia la bendición. Ahora, desgraciadamente en la práctica tenemos dos extremos actualmente que podría enfocarlo de esta manera. Número uno, tenemos al pastor sonrisas. El pastor sonrisas le interesa estar bien con todo el mundo. El pastor nunca va a predicar sobre pecado, desobediencia, jamás. El pastor sonrisa quiere ser chévere. El pastor sonrisa quiere ser bien buena onda con todos. El pastor sonrisa quiere caerle bien a todo el mundo. Así que va a buscar mensajitos así de bendición, de las promesas de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios. Nunca va a andar hablando acerca de que cambie de vida. No le va a andar diciendo, mire, su familia está mal y tiene que cambiar. Nunca le va a decir, mire, usted es un hombre irresponsable que no mantiene a su mujer. No le va a predicar sobre esa cosa. Ese es un extremo. El pastor sonrisa. Pero el otro extremo es el vaso lleno de juicios y de maldiciones. Porque así dice el santo, con llamas de fuego te voy a envolver y cama te traigo por 7 meses, porque terca como una mula te he encontrado, dice el Señor. Entonces, por un lado tenemos a ministros que solo hablan cosas buenas y bendiciones, y en el otro lado encontramos a otro tipo de gente que está loca igual que una cabra, solo maldiciendo, hablando de enfermedades y juicio y cada cosa. Son dos extremos. Pero el verdadero profeta, como dice en el verso 22 al final, el conocimiento revelado de parte de Dios lo utiliza para hacer volver del mal camino al pueblo, para apartarlo de su maldad. El verdadero profeta va a venir para amonestarlo y decirle, mire hermano, cambie su caminar, afírmese hombre, recuerde dónde ha caído, vuelva a hacer las primeras obras, hombre. El Señor está hablando con su vida hoy. Usted ha perdido su primer amor, vuélvase al Señor, recuerde dónde se apartó, arrepiéntase hermano, renuncie, apártese de aquello. ¿Para qué? Para que la persona se encamine hacia la bendición. Verso 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé.
¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Mire, los profetas no saben lo que Dios ha dicho, pero Dios sí sabe lo que los falsos profetas andan hablando. Y entonces Dios trae una palabra de juicio en contra de ellos. Dios lo sabe porque Él es omnipresente. Cuando usted tenga problemas, hermano, en la adoración, en la alabanza, aquí, porque siente que no está delante de la presencia de Dios, sepa algo: nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Usted no tiene que imaginarse la presencia de Dios. Usted no tiene que sentir la presencia de Dios. Dios llena toda la tierra. Y Él está aquí aunque usted no lo sienta. Y Él lo mira cuando usted se sale en medio de la oración. Él lo mira cuando sale con el teléfono para afuera. Él lo mira cuando usted está en otra cosa mientras estamos en la palabra. Él lo mira mientras estamos orando. Amén. Él mira. Nadie se puede esconder de Dios. Verso 27. No piensan, hablando de los profetas, cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Los sueños son una forma en la cual Dios hablaba a los profetas, pero en este caso eran inventos de su corazón. Verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mire, la verdadera palabra no golpea. La verdadera palabra es como martillo. Y si usted es como piedra, la palabra lo va a quebrar. La verdadera palabra es como fuego. Y el fuego purifica, el fuego consume. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que su palabra va a causar cambios en nuestra vida. Pero las palabras de los hombres, esas no causan ningún efecto. Pero la palabra de Dios sí afecta nuestra vida, destruye, consume, nos muestra lo que a Dios no le agrada y puede ayudarnos para ser transformados. Nuestro espíritu percibe la palabra porque, como dijo Jesús, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Verso 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. El Señor está hablando acerca de pastores y ministros lisonjeros. ¿Qué es la lisonja? Es adulación. Es hablarle bien a la gente. Es enamorar a la gente. Es decirle cosas agradables a la gente. Porque al decirle cosas agradables a la gente me va a dar dinero. Entonces, con tal de quedar bien, ellos están adulando a las personas. Y Él dice, hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Solo están repitiendo cosas. No buscan a Dios para que Dios le dé una palabra para el pueblo, sino que oyeron un mensaje por ahí agradable, bonito, y le predicaron al pueblo. Las 7 más grandes bendiciones para el 2016 son suyas, hermano, agárreselas. Y endulzan a la gente. Así que tiene una congregación bien dulcita. Yo tengo algunos amargados por aquí. La predicación de estos profetas no benefician al pueblo. Verso 33. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás, esta es la profecía de Jehová. Os dejaré, ha dicho Jehová. Qué tremendo, hermano, porque Jeremías tiene que llevarle la contraria a todos. En ese sentido yo me he ubicado de alguna manera con este asunto de la alabanza y la adoración. Y el libro del culto verdadero, que por cierto usted debería de tener, y no solamente tener, sino haber estudiado ya para poder enfocarnos en tener una atmósfera espiritual verdadera de adoración aquí. Porque en ese sentido yo me siento contra la corriente, porque los pastores quieren seguir cantando cada cosa y no han entendido lo que son los verdaderos sacrificios. Y yo a veces me siento solo. Yo no canto el corito, ya no me siento solo, sino que al revés. Hoy yo me siento solo, porque siento que estoy yendo contra la corriente del mundo y de los famosos que han promovido los ritmos y que cantan cada cosa y cada tontera, hermano. Y siento yo que estoy solito contra el mundo, solo yo contra el resto del mundo. Ese es el partido que se está jugando. Pero yo sé que hay muchos más
que están enfocados en agradar a Dios. Y eso es lo que le pasó a Jeremías. Él tuvo que ir en contra de todos los profetas. Y el profeta tuvo que venir con la palabra verdadera. Dios ha dicho, los voy a dejar. Yo no estoy con ustedes. Verso 34. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, por tanto he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Dios les prohíbe, para detener a los profetas de su maldad, que continúen tomando la iniciativa para estar hablando profecías. Dios les prohíbe, y esto sería como que usted confrontara a un profético y le dijera, mire hermana, mire hermano, si es que acaso llega a ser hermana, deje de andar diciendo que el santo dice, porque juicio de Dios viene sobre su vida por andar hablando maldiciones y hablar cosas que Dios no ha hablado. El profeta tiene que venir a confrontar a todos los demás profetas y a decirles, dice Jehová, que ya no digan profecía de Jehová, porque si lo siguen diciendo, Él va a traer juicio sobre ustedes. Y el profeta recibe una instrucción bien clara, que la forma de tratar con los profetas es a través de la pregunta que está en el verso 35 y en el 37. Mire qué interesante, difícil de entender la última parte por el juego de palabras, pero Dios les está diciendo, diles que ya no digan profecía de Jehová, porque han pervertido mi palabra. Yo traigo juicio contra ellos sobre eso, por causa de eso. Pero ahora la forma en que tiene que hacerse es, pregúntenle al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Qué habló Jehová? Y como Dios ya había dicho que había que estar en su secreto para oír la palabra, el profeta tendría que estar seguro de que había estado en la presencia de Dios para responder, porque Dios no había hablado nada y ellos estaban diciendo que Dios había hablado. Entonces Dios está tratando de detenerlo, pero el punto final es este. Dios no solamente les prohíbe que continúen usando su nombre para profetizar, la forma en que estaban acostumbrados a profetizar, sino que sentencia que van a ser afrentados aquellos que habían sido escogidos como sus siervos. Porque hermano, los profetas y los sacerdotes eran los ministros de Dios en el Antiguo Testamento, escogidos para mostrar y llevar la gloria de Dios. Y ahora Dios dice que Él ha determinado que estos van a ser puestos en afrenta perpetua, que van a ser puestos en eterna confusión y que nunca borrará el olvido. Mis últimas ideas de la meditación son estas: los administradores, los inversionistas, los directores o los gerentes pueden hacer que una empresa pierda millones. Los médicos con tratamientos se han paseado en la gente y han hecho que la gente pierda la salud, o pierda una pierna, o pierdan la vida. Pero los falsos pastores y los falsos maestros y los falsos profetas pierden almas. Y en ese sentido hay una gran responsabilidad, porque un líder religioso tiene la capacidad de afectar la eternidad de la gente. Hay gente que lo que hace a través de una mala inversión es que hundió la empresa. Si hundió la empresa, fue Pisto el que se perdió. Alguien le dio un mal tratamiento a una persona y la persona estaba luchando por la vida, ¿verdad? Le estaban dando las medicinas equivocadas, ¿verdad? Perdió la salud y después se logró recuperar. Pero perder el alma de las personas, diciendo que Dios ha dicho y Dios lo va a bendecir. Y ya va a ver, hermano, porque Dios me lo mostró a usted en sueño, hermano. Yo lo veía a usted, mire, manejando una Toyota así en grandota, ¿viera? Y yo me admiré, hermano, yo la mano de Dios está sobre este varón. Pues sí, la mano de Dios está contra ese varón y contra el que está hablando. Terminemos ahí entendiendo que Dios traerá juicio sobre los líderes y que cada uno de nosotros tiene que pensar en la responsabilidad de afectar positivamente también a los demás. Amén. Oremos y nos despedimos.